Bienvenidos a todos los presentes. Les saluda José Villanueva, soy el actual presidente de la Asociación Peruana Conductual Contextual de Psicología, ¿no? Antes conocida como Liceo Contextual, ¿no? Estamos realizando esta jornada de entrevistas por motivo del Día Internacional del Análisis de la Conducta. En esta ocasión, nuestro primer invitado es el doctor José Burgos Triano, ¿no? Él ya nos ha acompañado antes en la asociación y ahorita estamos teniendo de nuevo su presencia y le agradecemos bastante por aceptar esta invitación, ¿no? Para esta entrevista, ¿no? Lo presento brevemente, ¿no? El doctor José Burgos es licenciado en Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? Es magíster en Análisis Experimental de la Conducta en la Universidad Central de Venezuela y es PhD en Neurociencia y Conducta por la Universidad de Massachusetts, ¿no? También es premio al secretario de Educación de Jalisco, fue reconocido por la Secretaría de Educación Profesional como perfil deseable y por el Sistema Nacional de Investigación Mexicano, SNI 3, ¿no? También ha sido editor de la revista Behavior and Philosophy y coordinador del famoso libro Raíces Históricas y Filosóficas del Conductismo. Gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Genial. Entonces, vamos a ir empezando con la entrevista. Las primeras preguntas quizás tienen un matiz más personal, ¿no? Como para ir empezando, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿cómo nació su interés por el análisis de conducta, ¿no? Y si este interés primero fue más por la psicología o por la filosofía. Bueno, yo diría ambos, ¿no? Aunque esto fue hace mucho tiempo y recordar los detalles es muy, muy, muy difícil. Sí recuerdo que creo que empezó por la psicología. Ah, Recuerdo que mi padre empezó a estudiar psicología cuando yo estaba empezando la secundaria. Entonces yo presencié ese proceso de su proceso de estudiar la licenciatura en psicología en la misma universidad en la que yo me titulé, también en la Universidad Católica Andrés Bello. Y, y recuerdo pues que llevaba libros a casa y yo los veía y me causaban curiosidad, etcétera. Eventualmente él también hizo la maestría en análisis experimental de la conducta en la Universidad Central de Venezuela. Ah, que pues tenía una orientación fuertemente skinneriana. Y recuerdo también pues que llevó libros de Skinner y todo eso, ¿no? Entonces yo tuve como una exposición, digamos, eh, precoz a toda esta cuestión del análisis de la conducta, me llamó mucho la atención. Este, y ya empezando la licenciatura en psicología, pues ya yo tenía una fuerte tendencia ah, hacia el conductismo radical, por una parte, y el análisis de la conducta por otra parte. Ah, que eso también involucró, por supuesto, un interés por la parte filosófica, ¿no? También, más o menos al mismo tiempo. En la licenciatura yo vi tres materias filosóficas. Filosofía de la ciencia fue una de ellas. Antropología filosófica fue otra. Introducción a la filosofía fue otra. Y eso me inculcó una sensibilidad también a cuestiones filosóficas, que complementó pues este interés inicial que tuve por el análisis de la conducta y por el conductismo radical. Y entonces ya para finales del primer año de la carrera de la licenciatura, pues ya me volví conductista esquineriano furibundo. Ah, y pues esa es la historia, creo, de manera Gracias. concisa. Sí, entonces vino de ahí una experiencia previa y directa, ¿no? Desde su padre, ¿no? Y también en el Sí, pregrado tenía la formación filosófica establecida. muy fuerte, sí. Siguiendo con el tema del análisis de conducta, ¿no? O la psicología en general, ¿cuál considera que ha sido el trabajo científico que más lo ha influenciado, ¿no? Bueno, eso es muy difícil, elegir un solo trabajo, ¿no? Fueron varios. Durante la licenciatura, hacia finales de la licenciatura,
tomé una materia optativa, ya con un interés más, más informado, eh, y más intenso en esto en la parte ya más científica de investigación, en su contexto también pues filosófico. Ah, Tomé esa materia optativa sobre análisis experimental de la conducta, donde el libro de texto, no era un libro de texto, el libro que utilizamos fue la compilación, la antología de Catania de 1968, su famosa antología de investigación contemporánea en conducta operante, que incluía, pues, incluye varios artículos, en su traducción al español por Trillas, ¿no? Incluyó varios artículos clásicos, y pues como el sistema en aquella época, de la licenciatura en psicología en la UCAB era por año, pues tuvimos todo un año para ver, estudiamos prácticamente toda la antología, ¿no? Entonces allí tuve oportunidad de estudiar en detalle artículos específicos, ¿no? No solamente de corte filosófico, sino también de corte más de investigación científica, ¿no? ah, en análisis experimental de la conducta, ¿no? Los experimentos clásicos de Seidman, de discriminación de Goodman y Kalish, entonces todos los estudios, digamos, clásicos, ¿no? Y eso fue ya en el último año de la carrera, ya justo antes de entrar, de empezar la maestría en análisis experimental de la conducta en la Universidad Central de Venezuela. Entonces ya cuando yo empecé esa maestría, ya yo tenía ya una formación básica eh, relativamente sustancial, en análisis de la conducta, y pues mi intención con la maestría fue pues profundizar aún más, ¿no? Y ya dedicarme a la investigación sobre eso, ¿no? Entonces, eso fue un primer libro importante. Obviamente, pues luego vinieron otros, y antes también de eso, había leído sobre el conductismo de Skinner, antes, durante la licenciatura, pero es de corte más filosófico, no tanto de análisis experimental, ¿no? Entonces, yo diría que quizás pues el inicio fue un interés por la parte más filosófica, ¿no? Sobre el conductismo de Skinner. Cuando yo leí aquel libro, pues me, me, me volví pues oficialmente skinneriano. Gracias. Entonces, ¿se podría decir que dentro de esta antología de Catania estaban los trabajos que despertó su interés por el campo del análisis de la conducta? ¿O vino antes, quizás? Sí, bueno, de nuevo, el interés así muy superficial vino antes, ¿eh? A través de la influencia de mi padre. Pero fue muy superficial y muy informal y muy casual, ¿no? Pero con el tiempo, pues, se fue fortaleciendo, se fue volviendo, se volvió más detallado, con un interés en más detalles. Y de nuevo, uno de los libros que leí, y que me influyó mucho en mi interés en todo esto fue sobre el conductismo de Skinner, en 1974. Entonces yo diría que sí, que el inicio fue fuertemente filosófico, pero digamos restringido a ese libro en particular de Skinner, ¿no? Ah, y después empecé a elaborarlos, a estudiar en más detalle ya literatura más experimental, ¿no? Y yo diría que este libro de Catania fue para mí determinante, ¿no? Que incluye pues artículos clásicos de Skinner, por ejemplo, si el artículo de 1950 sobre si las teorías del aprendizaje son necesarias, este, eh, artículos el artículo de la superstición en la paloma,
recuerdo vívidamente que me llamó muchísimo la atención, de Skinner también, y así sucesivamente, ¿no? Y hay otros artículos allí, muy clásicos, ¿no? El artículo, por ejemplo, de Deuce, de Peter Deuce sobre la conducta de la ejecución de intervalos fijos, que se mantenía el famoso festón, la forma, a pesar de que se intercalaban periodos de tiempo fuera, ¿no? Pero se mantenía el festón, ¿no? Y así sucesivamente, pues. Gracias, doctor. Ahora damos el salto más al presente, ¿no? Ya a 25 años de inicios del siglo, ¿cómo ve el análisis de conducta a nivel científico, ¿no? ¿Cuáles considera que han sido las mayores contribuciones, ¿no? Ya en este siglo? Bueno, si nos restringimos estrictamente al estudio de condicionamiento operante, Ujú. pues obviamente ha habido mucho avance, ha habido mucho progreso, aunque también mucho depende de lo que llamemos progreso, de qué consideremos como avance o progreso. Definitivamente ha habido un progreso empírico en el sentido de la generación de datos experimentales, que ha sido abundante. Y ya en ese sentido sí podemos hablar de que ha habido avance, ha habido progreso, ¿no? Ha aumentado la base de datos experimentales, ha aumentado significativamente, ¿no? Es enorme. Am, y, y también pues ha habido algunos tópicos de investigación que me han interesado más específicos más recientemente sobre, por ejemplo, resurgencia de la respuesta. Eso es un tema que he estado investigando con nuestro modelo, ¿m? Pero más en una versión obviamente mucho más simplificada, ¿no? Y en una versión más pavloviana. Y eso es algo que hemos estado estudiando durante los últimos 4 años, junto con mis estudiantes de doctorado, ¿no? En un fenómeno que llamamos, una predicción novedosa del modelo, que la llamamos impulsividad pavloviana. Y se relaciona con esto de la resurgencia, porque pues ha habido también evidencia que muestra que hay una relación allí, ¿no? También entre la resurgencia por una parte y la conducta impulsiva, y todo esto también en relación con el descuento temporal. Entonces ha sido como la parte que más me ha interesado, digamos, recientemente del análisis experimental de la conducta estrictamente skinneriano, es decir, de investigación de conducta operante o de condicionamiento operante. Pero el énfasis en mi investigación más teórica con el modelo ha sido en condicionamiento pavloviano, ah, porque pues es más, se presta mucho más a ser simulado mediante este modelo que he estado trabajando por los últimos 35 años ya. Ah, ¿Y considera que la integración de estos modelos de simulación también forma parte del progreso a nivel teórico del análisis de conducta? Pues de nuevo, yo diría que sí, aunque mucho depende de que llamemos progreso teórico, que es muchísimo más difícil de caracterizar, ¿no? Que el progreso empírico. El progreso empírico es relativamente fácil de caracterizar cuantitativamente en términos de la cantidad de datos experimentales y de evidencia experimental que se ha generado. Pero ya el progreso teórico ya es mucho más difícil de caracterizar y hay distintas aproximaciones. Este tema del progreso científico es relativamente reciente en la filosofía de la ciencia. Popper empezó con algunas reflexiones muy breves al respecto, pero el estudio ya más profundo y más detallado de ese tema es relativamente reciente. Y entonces hay varias posturas, varias formas de concebir lo que es progreso teórico estrictamente, ¿no? Específicamente. Claro, también mucho depende de que llamemos teórico, que ese es otro gran problema, ah, que pues complica la cuestión enormemente.
Gracias, doctor. Sí, sí, sí entendemos que es un término que requiere, Sí. digamos, cierta definición, Sí. ¿no? Clara. Yo diría que en un sentido, desde la perspectiva de una propuesta sobre lo que es el progreso científico, que es la propuesta de Larry Laudan, en su Ujú, metodología de las tradiciones de investigación, yo diría que sí, el trabajo con estos modelos sí representa progreso científico. Pero claro, ujú, habría que elaborar los detalles, ¿no? De exactamente qué significa eso en esa metodología. ujú. Claro. Sí, porque igual dentro del análisis de la conducta y de la psicología en general, cada tanto surgen estas críticas, ¿no? A la psicología como tal, ¿no? De que no hay, digamos, un progreso porque se carece, digamos, de un modelo unificado, ¿no? O se Ujú, carece de consenso en los términos, ¿no? O el problema de la crisis de replicación, ¿no? Que también entiendo que he hecho un reciente artículo sobre eso. ujú. Sí, sí, Sí. efectivamente, pues, de nuevo, la psicología es una disciplina demasiado complicada. Ujú, Este, eh, y ello dificulta mucho tratar de encajarla en alguna de estas propuestas que se encuentran por allí en filosofía de la ciencia, ¿no? Como ujú, la propuesta de Kuhn, por ejemplo, ¿no? O la propuesta de Lakatos, inclusive menos conocida fuera de la filosofía, o inclusive la misma metodología de las tradiciones de investigación de Lauda. Es muy difícil porque todas estas propuestas tienden a ser muy abstractas. Entonces eso hace muy difícil aplicarlas a una disciplina o a un área tan complicada y tan rica y tan extensa como la psicología. No estoy criticándola, ¿no? Es lo que es y punto, pues. Si es la cosa, para bien o para mal, bueno, yo no necesito juzgarlo. Este, simplemente lo veo, trato de verlo como es y trato de entenderlo lo más que pueda, sin juzgarlo. Entonces, resulta muy difícil interpretar a una disciplina, un área tan compleja como la psicología, en términos de estas metodologías, ¿no? Que son mucho más abstractas, ¿no? ujú. No digamos la metodología de Popper, por ejemplo, el famoso falsacionismo popperiano, ¿no? Que es extremadamente abstracto, demasiado abstracto, Sí. tanto que es prácticamente inaplicable a cualquier disciplina, incluyendo la física. Entonces hay un problema allí de desfase entre la filosofía, ha habido por mucho tiempo un desfase entre la filosofía de la ciencia, como empezó a ser practicada a principios, en la primera mitad del siglo XX, por los positivistas lógicos, primero, y después por Popper, después, o más o menos al mismo tiempo, ah, y las distintas ciencias, incluyendo la física, para empezar. No digamos la biología y no hablemos ni siquiera de la psicología. Gracias, doctor. Entonces, continuando con las preguntas, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Ya entrado a 25 años, inicio del siglo, ¿cuál es su opinión sobre las alianzas entre el análisis de la conducta, las ciencias bioconductuales, ¿no? Y las neurociencias? Bueno, de nuevo, yo prefiero no hablar de alianzas, ¿no? Porque eso le da un tinte eh, político que sí es real, pero yo prefiero no darle menos importancia, o más bien no concentrarme sobre ese aspecto, digamos, ese tinte político, ¿no? Son simplemente relaciones de Ujú, colaboración, eh, motivadas por intereses comunes, ujú, para entender pues un poco mejor los sustratos neurales de la conducta. Y son áreas fuertemente interdisciplinarias o multidisciplinarias o transdisciplinarias, como queramos llamarlo, ujú, eh, 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 que también pues han contribuido al progreso, por lo menos empírico, en el sentido de que pues, han generado evidencia, datos experimentales que en sí mismo son interesantes por sí ujú. solos, ¿no? Claro,
explicarlos ya es otro, otro problema, ¿no? Pero todas estas áreas interdisciplinarias, como la neurociencia conductual, por ejemplo, ah, eh, perfectamente legítimo, no veo cuál es el problema. Obviamente nadie está, y esto es una consideración ética muy Ujú, importante, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que no le interesa hacer. ¿Ok? Ah, el estudio de la conducta, y esto tiene que ver con otra de las preguntas quizás más adelante, pero el estudio de la conducta en sí misma es perfectamente legítimo y es perfectamente científico. ¿Sí? Aunque también mucho depende de que llamemos científico, que es otro gran problema allí, que todavía no ha sido resuelto. ¿No? Y es tan complicado que ya en filosofía de la ciencia contemporánea, pospositivista, el problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia ya ha pasado a un segundo plano, a un muy segundo plano, porque es un problema demasiado difícil de resolver. Ah, pero además de eso, está la cuestión de que, pues, el estudio de la conducta en sí misma no veo por qué no tenga que ser científico, es perfectamente científico en un sentido muy intuitivo, informal, implícito del término, ¿no? Que habría que aclarar. ¿No? Am, y, 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 de nuevo, los intereses personales son igualmente relevantes acá. Si a ti lo que te interesa es estudiar la conducta en sí misma, pues eso es razón suficiente para hacerlo, ¿no? Claro, es muy personal, los intereses personales, pues, son muy específicos y varían mucho de una persona a otra, ¿no? Pero en términos personales eso es suficiente. Entonces, si alguien te pregunta, bueno, ¿por qué estudias la conducta en sí misma? Bueno, porque me interesa, porque me gusta, o porque me distrae, o porque me fascina, o me apasiona, o lo que sea, ya eso es suficiente. ¿Sí? Claro, los problemas empiezan cuando se trata de buscar una universalidad, se trata de generalizar allí, bueno, dar razones que trasciendan los intereses personales. Allí es donde empiezan los problemas. ¿Mm? gracias, doctor. Sí. Y recientemente en su canal también compartió una lectura sobre modelos estocásticos para el aprendizaje, ¿no? Mm, ¿Considera que el sí. análisis de conducta se ha integrado exitosamente con el modelamiento matemático? Bueno, sí, estás hablando del libro de Bush y Munsteller, que es un clásico en Sí. psicología del aprendizaje. Am, de nuevo, si ha sido exitoso o no, de nuevo no lo sé, depende de que llamemos exitoso. Ah, eh, ha sido utilizado para los modelos en general, modelos computacionales, han sido utilizados para explicar ciertos fenómenos y en algunos casos menos comunes, hacer predicciones novedosas, aunque el énfasis ha sido sobre la explicación de fenómenos o de observaciones o de efectos ya conocidos, ¿no? Ya reportados experimentalmente. Ese ha sido el mayor énfasis. Pero ocasionalmente algunos de estos modelos pues hacen predicciones novedosas si y en algunos casos inesperadas y sorprendentes. Y cuando son corroboradas experimentalmente con animales, eso es pues algo muy llamativo, ¿no? Es como un punto muy fuerte a favor del modelo. Y ese fue el caso, ha sido el caso del modelo de Rescorle-Wagner, por ejemplo. Aunque el modelo Rescorle-Wagner es un modelo de condicionamiento pavloviano y es fuertemente mentalista. ¿Sí? Ah, en el caso de modelos computacionales en análisis de la conducta, pues específicamente análisis en estudio de condicionamiento operante, pues está la famosa ley de igualación, ampliamente investigada. Algunas gentes dirían que demasiado, pero bueno, de nuevo, yo prefiero no juzgar, ¿no? Eh, y está el modelo de Nevin, de la inercia conductual, por ejemplo, que también en un sentido, en algún sentido, de alguna forma, ha sido exitoso, pues, en generar discusión
en su valor heurístico. Por ejemplo, para mí el valor heurístico de un modelo es algo importante, ¿no? Cuando un modelo incita la discusión, provoca discusión, inspira nueva investigación. Para mí eso es un indicador de éxito de un modelo. Independientemente de si sus predicciones se cumplen o no, eso es secundario para mí, ¿no? En la medida del éxito, en la determinación del éxito de un modelo, ¿no? Entonces, pues yo diría que sí, ha sido exitoso. Ahora, una consideración ahí muy específica ya de los modelos que examinan Bush y Mosteller, es que son fuertemente conductuales, porque se concentran sobre probabilidad de respuesta. Mm, Y una consideración bien interesante allí es que Rescorla y Wagner, en su capítulo famoso sobre su modelo de 1972, aclaran que sí, que la forma del modelo de ellos sigue la forma del modelo lineal de Bush y Mosteller, con la diferencia de que ellos, en lugar de hablar de probabilidad de respuesta, prefieren hablar de fuerza asociativa. mm. Aunque no dicen por qué, simplemente lo dicen y ya. Y pues yo me pregunto por qué hacer eso, ¿no? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la justificación de eso? Gracias, doctor. Sí, vemos que ahí quizás hay un tema también de preferencias arbitrarias, ¿no? A la hora de utilizar ciertos términos. Ujú. Ahora sí pasamos fuerte a las preguntas teóricas, ¿no? Eh, y una bastante general, bastante abierta, ¿no? En la actualidad, ¿no? A su criterio, ¿cuáles considera que son los principales problemas teóricos en el análisis de la conducta, ¿no? Y en la psicología, ¿no? Sí. Bueno, si por análisis de la conducta te refieres específicamente a la investigación en condicionamiento operante, inspirada filosóficamente por el conductismo radical, ¿eh? Pues ahí hay varios problemas que son filosóficos y científicos a la vez, ¿no? Y el componente más filosófico tiene que ver justamente con el aspecto o el carácter más conceptual, ¿no? Pues es difícil identificar problemas así conceptuales muy concretos. Uno que se me ocurre en este momento es el debate dentro del análisis experimental de la conducta y el análisis conductual, también incluyendo el análisis aplicado, por supuesto, ¿no? El debate entre molar versus molecular. Eso es un debate dentro de esa área, ¿no? Un desacuerdo allí, ¿no? Que a mi parecer es un debate anodino, la verdad. Ah, eh, ha adquirido unos matices metafísicos en el mal sentido del término, en manos sobre todo de William Baum, ah, quien es el gran defensor de lo que él llama el paradigma molar, en el que pues defiende la idea de que la conducta esencialmente es molar. Yo no entiendo qué significa eso, ¿ok? Entonces no puedo evaluarlo, no puedo juzgarlo. Yo para poder evaluar algo o emitir alguna opinión, primero tengo que entenderlo. Y si no lo entiendo, pues no puedo emitir opinión alguna. Simplemente me limito a decir, mira, yo eso no lo entiendo. ¿Mm? Y hasta ahí lo dejamos. Entonces, pero ese sigue, creo que continúa siendo un debate dentro de esa área. Otro problema es la cuestión de los eventos privados, que eso sí ya es de corte mucho más filosófico, más conceptual y menos experimental, menos empírico, ¿no? Y pues hay gente, pues algunos autores defienden esta idea de los eventos privados, la idea inicial de Skinner de los eventos privados, y otra gente lo rechaza. Entonces ese es otro desacuerdo y otro problema importante. Esos son los dos que se me vienen ahorita a la mente.
Gracias, gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es todavía sostenible argumentar el estudio de la conducta en sí misma, incluso teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en su artículo del 2004, un sustento eficaz para el estudio de la Sí, conducta en sí misma? sí, claro, por supuesto. De nuevo, como dije antes, yo no, Ujú, eh, eh, no tengo nada en contra del estudio de la conducta en sí misma. ujú, Lo veo como, si lo vemos como una cuestión de división del trabajo, ¿eh? ujú, Pues, ¿cuál es el problema? Alguna gente se especializa en eso y otra gente se especializa en otras cosas, ¿no? Donde la especialización es inevitable, porque hay tanto que hacer, ¿no? Que se presta mucho a una división, muchas veces tajante, de trabajo. Pero eso no significa necesariamente, no implica que la realidad sea objetivamente de la manera en la que nos dividimos para estudiarla, ¿no? Es toda ujú, una misma realidad que está constituida por distintos aspectos, distintas partes, distintos componentes que estudiamos por separado, ¿no? Entonces ahí la estrategia es dividir y conquistar, como usted dice, ¿no? Eh, si lo vemos de esa manera, que es la forma en la que yo lo veo, pues el estudio de la conducta en sí misma es perfectamente legítimo. Yo no estoy de acuerdo con quienes plantean que el estudio de los sustratos neurales de la conducta es indispensable y necesario. No, no estoy de acuerdo con eso. ¿Eh? Ese estudio no es una obligación, no es un deber. Bueno, ningún estudio es un deber, para empezar. ¿Ok? ujú, En ciencia, de nuevo estudiamos algo porque queremos hacerlo, ¿no? Porque nos interesa de alguna manera, de nuevo en términos muy personales, ¿no? Que nos interesa porque nos atrae, no sé por qué, porque me parece bonito, lo que sea, ya pues ahí podemos elaborar, distintas personas elaborarán de distintas maneras lo que significa por qué les interesa algo, ¿no? Am, pero más allá de eso, de nuevo, como dije antes, los problemas empiezan cuando tratamos de uniformizar, ¿eh? Cuando tratamos de buscar criterios que trascienden los intereses personales, ¿no? Y que se pretenden aplicar a todo el mundo. Entonces, cuando alguien me dice a mí, mira, tú deberías estudiar esto, o no deberías estudiar esto, también se aplica igual. Mi reacción casi que refleja que en un momento, ¿quién eres tú para decirme que debo estudiar yo? ¿Eres mi mamá, mi papá? Esa es como mi reacción inmediata, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero de nuevo, ahí la cuestión de deber estudiar algo, para mí no es la mejor forma de formular o de discutir o de conversar sobre lo que estudiamos o no estudiamos, o lo que dejamos de estudiar, o la importancia de lo que estamos estudiando versus la irrelevancia, ¿no? Am, Porque es una forma muy conflictiva, ¿no? Una forma que promueve el conflicto, ¿no? Promueve lo que Skinner llamó una reacción de contracontrol, ujú, ¿no? Que de repente, o sea, en lo que, por lo menos a mí me dicen, mira, tú deberías hacer esto, yo reacciono un momento, ¿qué? ¿Tú por qué? ¿Tú quién eres para decirme qué debo hacer? Y es muy común verlo, no solamente en conversaciones casuales, sino en artículos y en libros. Cuando se dice, en psicología se debería hacer esto y esto y esto, se debería estudiar esto y esto y esto. Bueno, ese debería ya nos mete en el terreno de la ética, ujú, que es algo muy distinto y más complicado. Es otro nivel de discusión. ujú. Esa sería mi respuesta breve. Gracias, doctor. Rescatamos esta independencia a la hora de los intereses de investigar, ¿no? Más que comentarios prescriptivos, ¿no? Ujú, Sobre lo que exactamente. hay que hacer, ¿no? Sí. Ujú, Y también se relaciona con algunas preguntas más abajo, y luego lo llegaremos a eso. ujú, En su artículo del 2015, ¿no? Anti-Dualism and Anti-Mentalism in Radical Behaviorism, señala que si bien el dualismo y el mentalismo son lógicamente incompatibles,
el mentalismo conlleva a sus propios problemas. ¿Cuáles Ujú. serían estos problemas, no? Y si es vigente el antimentalismo, ¿no? Bueno, de nuevo, depende del tipo de mentalismo de que estemos hablando. Y las dos formas más discutidas son lo que sería el materialismo reductivo, que es una forma de mentalismo, en el sentido de que acepta la existencia de entidades mentales, solo que las concibe de cierta manera. En la teoría de la identidad mente-cerebro, pues en su forma más discutida, más conocida, eh, se plantea que toda propiedad mental es una propiedad cerebral, es literalmente. Y un ejemplo clásico es el dolor, ¿no? El dolor como un estado mental, o como ser un dolor como una propiedad, ¿no? Ah, esa propiedad se identifica literalmente en esta teoría con el funcionamiento de ciertas estructuras cerebrales, con ciertas propiedades cerebrales como por ejemplo ser una activación de una fibra C, por ejemplo. Las fibras C han sido muy estudiadas en neurociencia del dolor. Ah, y entonces el dolor, esa propiedad de ser un dolor no es ni más ni menos que eso, es literalmente eso. ¿No? Y de allí, pues, el nombre identidad, la palabra identidad, que es un poco desafortunada porque la identidad es simétrica, ¿no? Entonces se presta confusión. Aunque el planteamiento allí es que toda propiedad mental es una propiedad cerebral, obviamente lo converso, no toda propiedad cerebral calificaría como propiedad mental. Y ahí eso es un problema que yo veo en esa forma de mentalismo, ¿no? No se formula un criterio explícito para distinguir entre aquellas propiedades cerebrales que son mentales y aquellas propiedades cerebrales que no lo son, ¿no? Eso simplemente se deja implícito y se maneja de una manera muy intuitiva y muy casual. Y de nuevo, para mí representa un serio problema para esa forma de mentalismo. La otra forma de mentalismo muy discutida es el funcionalismo. El funcionalismo sobre la mente que inició Hilary Putnam en la filosofía de la mente. No confundir con la escuela psicológica de Chicago. Eso es diferente. Puede haber alguna relación ahí, pero es diferente. El funcionalismo, yo diría que es lo que más se acerca a, a lo que podríamos identificar como, como un posible marco, un posible marco filosófico para la psicología cognitiva y la psicología mentalista en general, pero específicamente la psicología cognitiva, ¿no? Ah, Desafortunadamente, en psicología cognitiva no se hacen explícitas las suposiciones o no se hace explícito el marco filosófico que se adopta. Entonces, esto es muy interpretativo, ¿no? Muy especulativo. Am, pero yo diría que sí se acerca bastante el funcionalismo de Putnam, que empezó como funcionalismo de máquina de Turing, justamente, ¿no? En el cual, a diferencia de la sabiduría convencional, no se habla de la metáfora del computador, no es una metáfora. Literalmente la mente humana es y el cerebro humano es una computadora. Literalmente. Obviamente no es una computadora como las que tenemos en nuestro escritorio, ¿no? Es una computadora en otro sentido más abstracto del término, ¿no? Y allí se presentan también varios problemas. Pero uno de ellos es que en el funcionalismo de Putnam, las propiedades mentales son propiedades de orden superior, es decir, son propiedades de propiedades. Ah, y eso es demasiado abstracto y cuestiona mucho el posible, o no aclara cuál es el papel causal de estas propiedades de orden superior, ¿no? Porque las propiedades de orden superior son muy abstractas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mi coche es blanco. Ser blanco es una propiedad de primer orden, que es predicada de un individuo particular, ¿no?
Pero también yo puedo decir que el blanco es un color. Bueno, no es estrictamente un color, pero es un color. Ahí ser un color, estoy predicando, se predica la propiedad de ser un color de otra propiedad, vamos a suponer azul. Entonces puedo decir mi coche es azul, pero también puedo decir el azul es un color. Y eso es lo que se conoce como el discurso abstracto, cuando se predican propiedades de propiedades. Y eso es lo que se hace en el funcionalismo. Así es como se conciben las propiedades mentales en el funcionalismo. Son propiedades de, por lo menos de segundo orden, en algunos casos de orden superior, de mayor orden. Entonces, ahí el gran problema es que no queda claro cuál es el papel causal que pueden jugar las propiedades de segundo orden. Además de cuál es su estatus ontológico, si existen objetivamente o subjetivamente. Ese diría yo que es un problema importante. Hay otros problemas, por supuesto, el funcionalismo, pero ese yo diría que es uno bien importante. Gracias, doctor. Sí, entendemos que cuando hay un alto grado de idealización, pues generan estos problemas para ver el rol causal, ¿no? Sobre todo ya cuando aterrizamos al comportamiento o a otro tipo de procesos, ¿no? Ujú. Pasamos a la siguiente pregunta. En los años 90, su producción académica estuvo relacionada con el conductismo radical y el interconductismo, ¿no? Sin embargo, actualmente se muestra crítico ante tales opciones teóricas, ¿no? ¿Cómo sucedió este alejamiento, no? ¿Nos pudiera comentar? Bueno, no recuerdo en los 90 haber publicado algo sobre interconductismo. Este, si mal no recuerdo, mis publicaciones durante los 90 se concentraron sobre este modelo que empecé a trabajar a principios de los 90, y que fue publicado ya oficialmente en la revista Análisis Experimental de la Conducta en 1993. Entonces, mi trabajo, mis publicaciones en los 90 se concentraron sobre ese modelo, que sí ciertamente fue enmarcado en un contexto fuertemente skinneriano, específicamente en el marco de la noción de selección por consecuencias, la noción skinneriana de selección por consecuencias. ¿No? Y el tercer autor de nuestro artículo de 1993, Dave Palmer es un conductista radical a ultranza, ¿ok? Incondicional. Y estoy seguro que él no tendría absolutamente ningún problema con que yo diga esto públicamente, porque él lo ha dicho muchas veces, ¿no? Es un esquineriano incondicional. Entonces, ahí sí, en un comienzo, en un principio, sí hubo, en investigación en los 90 hubo un fuerte tinte esquineriano, pero en ese sentido específico, ¿no? Pero eventualmente me di cuenta de que, pues, ah, esa noción esquineriana de selección por consecuencia era demasiado problemática. Y pues me tardé un buen tiempo en afinarlo, en aclararlo, en elaborarlo y al final pues publiqué un artículo en el que oficialmente me separo, me distancio de esa noción de selección por consecuencias, ¿no? Porque me resulta ontológicamente incoherente, además de que el modelo no necesita esa noción ni para ser formulado ni para ser aplicado. ¿No? Entonces, bueno. Esa sería mi respuesta, pero no recuerdo publicaciones sobre interconductismo en los 90, publicaciones mías. Sí tuve ciertamente una exposición al interconductismo cantoriano y también al libro de Rives y López, de Teoría de la Conducta, durante la maestría en Análisis Experimental de la Conducta. ¿No? Y allí tuve oportunidad pues de aprender sobre esa propuesta, ¿no? Que me resultó en un principio muy atractiva, ¿no? Debo reconocerlo. Ah, Eso aunado al hecho de que en esa maestría era muy común invitar a Emilio Rives a darnos conferencias, charlas, clases, etc. Y ahí tuve oportunidad de interactuar ya con Emilio de manera ya más directa, ¿no? Y pues en un principio me llamó la atención, pero de nuevo, eh, eh, las personas cambiamos. Eh, y también pues
le encontré problemas a eso, sobre todo cuando descubrí el conexionismo a principios del doctorado en la Universidad de Massachusetts. ¿Eh? Y me resultó muy interesante, entre otras cosas, porque lo entendía mucho mejor que lo que honestamente entendía y aún entiendo el interconductismo kantoriano y la teoría de la conducta de Rives y López. Este, honestamente, cuando a mí me preguntan qué opinan de eso, yo digo no puedo opinar porque no lo entiendo. ¿Mm? Quizás carezco de la inteligencia especial que se necesita para entender esos planteamientos, pero nadie es perfecto. Entonces reconozco mis limitaciones. Y pues, es un planteamiento que como no lo entiendo, pues no puedo hacer mucho con él. Para mí entender algo es indispensable para poder trabajarlo, ¿no? De alguna manera. Mientras que el conexionismo me resultó mucho más claro y eso pues motivó mi interés en esa aproximación, sin necesidad de aceptarla, ¿ok? Como verdadera. Aquí de nuevo rescato una de las ideas que me resulta muy interesante de la metodología de las tradiciones de investigación de Larry Laudan, ¿no? Que plantea una tercera actitud epistémica alternativa a las actitudes extremas más comunes de aceptación y rechazo. ¿No? Ni lo uno ni lo otro. La tercera vía que plantea esa metodología es la vía del seguimiento, lo que se diría literalmente en español, la persecución de, ¿eh? Sin necesidad de aceptar o rechazar. Y esa es la actitud epistémica que yo adopto respecto al conexionismo en general y respecto al modelo nuestro en particular. Cuando me preguntas, ¿pero lo aceptas? ¿Lo consideras como verdadero? Bueno, no sé, la verdad, no. Depende mucho que llames verdad también, ¿no? Es otro gran problema. Gracias, doctor. Sí, sí, respecto al conexionismo, recuerdo también su publicación en YouTube, ¿no? Sobre el libro del Parallel Distribution Processing, de Blue Book, Sí, ¿no? sí. Sí. Y respecto al seleccionismo operante, pues sí, sí, ha habido bastantes críticas respecto a esta postura seleccionista de Skinner, incluso hasta de Estado, ¿no? Que se llegan a Sí. agotar, ¿no? En ciertas explicaciones de fenómenos operantes. Entonces, requiere Pero, quizás... sí, pero sigue siendo muy influyente Ujú, en análisis de la conducta. ujú. Sí, sí, sí sigue vigente en la producción, ¿no? Ujú. Eso es cierto. Sí. Ahora pasamos a su trabajo de los 2000, en el 2022, ¿no? Eh, ¿Por qué es relevante para el análisis de la conducta reconocer el carácter melodramático de la definición del objeto de estudio, ¿no? Hubo una productiva discusión allí, ¿no? En Sí, esos números especiales. ¿Nos podría sí. comentar? Bueno, en buena medida eso es un artículo de opinión, ¿no? En buena medida. No totalmente, pero sí en buena medida. Eh, en donde expreso mi opinión de que esta obsesión casi que patológica, a mi parecer, por la definición del objeto de estudio propio de la psicología, me parece innecesaria. ¿No? Para mí, por lo menos. De nuevo, cada quien tiene la libertad de obsesionarse por lo que quiera. Yo no soy quien para decirle a nadie qué debe y qué no debe hacer. ¿No? Ni siquiera a mi hija, que ya es mayor de edad. Cuando era menor de edad, pues sí tenía que decirle, no, mira, tienes que hacer esto, no debes hacer esto, pero ni siquiera en ese caso. Entonces a mí cuando me preguntan, mira, ¿qué crees que se debería hacer? Yo digo, mira, no sé, yo no soy quien para decir qué debe hacer nadie, ¿no? Entonces es una opinión, es como una perspectiva muy personal, de primera persona. Yo, en lo personal, aunque sí, pues en un inicio inevitablemente
tuve esa obsesión, por influencia pues de maestros y maestras y profesoras y profesores que decían que se empeñaban en discutir cuál es el objeto de estudio propio de la psicología. Ah, eventualmente me di cuenta de que yo no necesito preocuparme por eso, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan, alguien me pregunta, bueno, ¿lo que tú haces es psicológico o no es psicológico? ¿Es psicología o no? Mi respuesta honesta, amiga, no sé, no tengo idea, no lo sé, ni me importa tampoco. ¿No? Entonces, pero tú eres psicólogo. Bueno, sí, yo soy psicólogo porque tengo un título de licenciatura en psicología ahí, ni siquiera lo tengo colgado en la pared, lo tengo guardado por ahí. Este, y pues por eso soy psicólogo. No, pero lo que tú estudias no es psicología. Mira, sabes que no tengo ya, no, yo no tengo tiempo ni ganas de meterme en esta discusión. Puede ser muy entretenida por un ratito, pero ya después, ¿sabes qué? Mira, tengo cosas mejores que hacer que, que enfrascarme y engancharme en este rollo de nunca acabar, en esta discusión de nunca acabar, ¿no? Esa es básicamente como mi forma de escribir ese artículo, ¿no? Ah, que espero pues que sea consistente con la que quienes lo han leído han entendido, ¿no? Gracias, doctor. También, opinión personal, considero que resulta importante, ¿no? Dada cierta influencia fuerte en redes sociales, ¿no? Sobre estas actitudes prescriptivas, ¿no? O de Ujú, cuestionamiento sobre el trabajo de otros profesionales, ¿no? De investigadores, ¿no? Me parece importante ser crítico frente a estas afirmaciones o ujú, estas aseveraciones, ¿no? Sí. claro. Pero de nuevo, hay que tener cuidado con la crítica. Yo creo que el respeto mutuo es importante, ¿no? Y cuestionar lo que hace alguien así de buenas a primeras como algo irrelevante es irrespetuoso, Ujú, ¿eh? Es grosero, claro. ¿eh? Entonces, mi aproximación es, mira, ¿qué opinas tú sobre esto? Pues muchas veces digo, mira, no te puedo emitir una opinión porque no tengo suficiente información, lo siento, ¿eh? Pero si a ti te interesa, si a ti te gusta y estás avanzando, pues en eso, pues adelante. Me alegro por ti, ¿no? Ujú, Sí, pero ¿por qué no lo estudias tú? Bueno, porque no tengo tiempo, nadie puede hacerlo todo a la vez. Entonces, pues la especialización de nuevo ahí es algo inevitable, ¿no? ujú. Y también los recortes, ¿no? O sea, parte de cierto tipo de reduccionismo o el tema de simplificar modelos, pues resulta necesario también, porque si se abarca bastante, pues no se llega a realizar una investigación productiva. Bueno, de nuevo, sí, pero el objetivo mismo de los modelos es simplificar. Ujú, Ese es el propósito, ¿no? Simplificar bajo ciertas suposiciones, ¿no? Que podríamos llamarlas contrafácticas, ¿no? En el sentido de que plantean la pregunta de qué pasaría si las cosas fueran así, aunque sabemos que no son así, ¿qué pasaría si fueran así? ¿No? Y eso es un tipo de pensamiento muy común en ciencia, el pensamiento contrafáctico, en el cual se supone que las cosas son de cierta manera cuando en realidad no lo son, o podrían ser, o podrían haber sido de cierta ujú, manera, cuando en realidad no lo son. ¿No? Y es un tipo de pensamiento que ha sido muy, muy productivo y muy heurístico, por lo menos, en ciencia, ¿no? Y hay muchos ejemplos de ello en la física newtoniana, por ejemplo, que es la física que aprendemos en la escuela. Allí el planteamiento es qué pasaría si no hubiera fricción, por ejemplo. Entonces, suponer la inexistencia de fricción es una suposición simplificadora, es una abstracción, ¿sí? Que hace que el modelo o que la teoría sea más manejable para efectos de explicar y de predecir. ¿No? Pero siempre hay que tener en cuenta eso. Yo diría que hay un fuerte pensamiento contrafáctico en los modelos computacionales, aunque yo no he visto que eso se haya planteado ni se haya elaborado de esa manera, por lo menos en psicología, por lo menos en condicionamiento, en modelos computacionales de condicionamiento. Y eso es algo que discuto, entre muchas otras cosas, en el libro en el que estoy trabajando.
Si desea, podríamos conversar un poco más sobre su libro, ¿no? Sí, ¿Nos puede contar una premisa general o contarnos sí. de qué te... Bueno, el título del libro, ya creo que va a ser el título oficial, ha pasado por muchas versiones y muchas revisiones. Am, en español, porque lo estoy escribiendo originalmente en inglés para Routledge, bajo Oh, contrato con Routledge, am, se va a llamar Condicionamiento Animal sin Cognición, Investigaciones Conexionistas. Ese va a ser el título del libro. Y la cláusula de sin cognición es, por supuesto, como la parte central de la propuesta, que no lo llamo una propuesta, sino lo llamo una perspectiva. O es una aproximación, es una interpretación ah, tentativa. No lo propongo como la respuesta final y definitiva a todas las preguntas, ni la solución final y definitiva a todos los problemas. Obviamente, es muy tentativa, muy preliminar, sujeta a revisión ulterior. Y allí, pues, esa cláusula de sin cognición requiere cierta elaboración, ¿no? En principio se refiere a la eliminación de ciertas entidades muy comúnmente postuladas sobre todo en modelos computacionales de condicionamiento pavloviano, que usualmente se consideran bajo el rubro de cognición, como por ejemplo representaciones internas, procesamiento de información y computaciones, que se postulan con propósitos explicativos y predictivos. Y allí una parte muy importante del libro es argumentar ese carácter eliminativo de la perspectiva, que viene dado obviamente por el carácter eliminativo del modelo nuestro de redes neurales, que es un modelo como quizás lo hayan eh, visto, es un modelo en el que no se formula apelando postulando esas entidades. El modelo no se formula en términos, no habla por ninguna parte, ni de representaciones internas, ni de asociaciones, otras entidades, ni de memoria. Me deshago de todas esas entidades. ¿Eh? Y en este sentido, pues, la perspectiva calificaría como una forma de conexionismo eliminativo. ¿Mm? Y de nuevo, una parte importante es un argumento a favor de esa, o que justifica ese carácter eliminativo de la perspectiva. Entonces entendería de que estaríamos reduciendo totalmente todos los constructos hipotéticos que pueden estar involucrados en la explicación. No, porque es que reducirlos Ujú. implicaría ya suponer que existen. Mm, ¿No? entiendo. Y entonces la perspectiva no es una reinterpretación conexionista de estos constructos. Ujú, Simplemente no se postulan estos constructos y punto, ya. ujú, ¿Eh? Y por supuesto, una parte muy importante de eso es no utilizar esos términos, no utilizar esas expresiones. ¿Eh? claro. Ah, y bueno, eso obviamente plantea complicaciones adicionales, porque alguien puede decir, bueno, tú no estás usando la palabra, pero estás suponiendo el concepto. Le dices, bueno, no sé, ¿cómo sabes tú qué es lo que estoy suponiendo yo? ¿Verdad? O sea, sería como mi primera reacción, casi que automática, ¿no? Este, y he tenido muchas conversaciones, muchas discusiones al respecto sobre eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo vividamente hace unos años una discusión con un autor muy importante en modelos computacionales en condicionamiento pavloviano, am, que por supuesto tiene una aproximación asociacionista muy fuerte. ¿Eh? Y estábamos hablando del modelo y tal, y él insistía pero esta parte, esta magnitud aquí, esto es un error, ¿no? Digo, bueno, no es un error, yo no uso esa palabra la estás usando tú. Bueno, sí, pero independientemente de la palabra, es un error.
yo digo, mira, no lo sé, error en el sentido de una magnitud, ¿ok? De una diferencia entre algo esperado y algo obtenido. Este, eh, y digo, no, yo no hablo de error por ninguna parte. Mm, eh, Sí, pero estás pensando, entonces ya cuando se ponen en ese plan de que, bueno, en el fondo estás pensando en lo que yo digo que es un error, lo que yo pienso un error, y con la cosa se pone ya muy interpretativa, muy especulativa, ¿no? Tú qué sabes lo que yo estoy pensando, ¿no? Yo no estoy pensando en eso, ¿no? Ah, entonces, eso es una complicación allí que discuto en el libro, ¿no? Ah, pero pero de nuevo, no es ni una interpretación conexionista, ni una interpretación esquineriana tampoco, ¿no? Ujú, claro. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta ya muy larga. Gracias, doctor. Ahora que estamos hablando de su trabajo actual y proyecciones, ¿no? ¿Qué resultados del estudio de las redes neurales considera más relevantes, ¿no? Desde su modelo? Específicamente los resultados con nuestro modelo, pues hay varios, pero el que más hemos estado trabajando, como dije antes, es esta predicción de la impulsividad pavloviana, ¿no? Ujú, Que el modelo predice y lo hemos estado estudiando con animales, con palomas y con ratas, y hasta ahora se ha corroborado la predicción, ¿no? Y la impulsividad por lo general se define en investigación experimental, en comportamiento, como una preferencia por una alternativa en la que el reforzamiento o el reforzador es más inmediato, es menos demorado, pero menor, con ujú, una menor magnitud, eh, respecto a una alternativa en la cual la demora es más larga, pero la recompensa, en sentido intuitivo, la recompensa es mayor, ¿no? Entonces, la impulsividad es se define como esa preferencia, ¿sí? La preferencia por una recompensa más inmediata, aunque sea menor, respecto a una recompensa que es más demorada, pero mayor. Entonces el modelo predice una forma de impulsividad, ese tipo de preferencia, pero que surge o que se adquiere bajo contingencias puramente pavlovianas, ¿eh? Es decir, contingencias en las cuales el reforzamiento, la operación de reforzamiento no depende de la conducta de la red en este caso, o no requiere que la red haga nada. Entonces eso es lo que llamaríamos pues en el vocabulario de análisis conductual no contingente, pero es no contingente con respecto a una respuesta en particular. Es contingente a un estímulo, pero no contingente con una respuesta. Entonces, es el resultado que quizás hemos estado trabajando más, sobre todo con los animales, con experimentación en animales. Y vi que recientemente también ha publicado un artículo respecto a ello y con aplicaciones para adicción, ¿no? Si mal no me Sí, equivoco. sí, justamente ese es un capítulo en un libro en una compilación de Springer que acaba de salir, en coautoría con Santiago Castielo. Y justamente allí exploramos posibilidades de aplicaciones de esta predicción del modelo a las adicciones, en el marco de considerar la impulsividad como un posible contribuyente a las adicciones, Ujú, la conducta que ya se llama impulsiva, ¿no? ya. Ah, pero claro, es una exploración muy preliminar, obviamente, en la que pues hay que elaborar mucho más detalle, hay que hacer muchas más consideraciones, incluyendo consideraciones éticas, obviamente, que son muy importantes. Claro, ya se entra a un terreno que puede ser clínico y también de experimentación con humanos, ¿no? Que- Exactamente, sí. oye, gracias. Las siguientes preguntas son las que habíamos comentado al inicio, ¿no? Ujú. Sobre
estos recientes premios Turing, ¿no? Que han trabajado en la universidad donde usted hizo su doctorado, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Bueno, Andy Barto fue sinodal de mi tesis doctoral en la Universidad de Massachusetts y tuve Ujú, oportunidad de interactuar mucho personalmente con él. Fue casi que un asesor, y fue extraordinario. Además de que también tomé un curso de redes neurales, con él, con Andy Barto. Ah, entonces sí tuve un contacto muy cercano con uno de los ganadores de ese premio, que es Andy Barto. ujú. Y nos puede comentar un poco sobre cuál fue su tesis doctoral, ¿no? Bueno, mi tesis doctoral básicamente fueron exploraciones, Ujú, computacionales con una combinación de nuestro modelo de redes neurales con lo que se conoce como un algoritmo genético. Y un algoritmo genético es un modelo matemático de evolución por selección natural darwiniana con herencia genética, ¿eh? Am, y allí lo que hice fue tratar de simular la evolución, el aspecto, digamos, en el sentido filogenético del condicionamiento pavloviano. Y mostré que por lo menos teóricamente, ujú, en las simulaciones, teóricamente, el condicionamiento pavloviano es, es una característica o es una conducta, de hecho, que es seleccionable, ¿no? ujú, Ah, que no necesariamente es heredada genéticamente, por supuesto. La parte de la herencia genética en este tipo de modelos, en algoritmos genéticos, se codifican en cadenas de bits, por ejemplo, ¿no? Que representan, simulan de una manera muy abstracta, genes y genotipos, ¿no? Y lo único que codifiqué allí fueron características de las redes, características anatómicas de las redes, ¿no? No se codificó conducta por ninguna parte, ¿no? Ah, pero a pesar de eso, redes que fueron seleccionadas para reproducirse, ¿no? Ah, eh, y generar, ah, tener descendencia, ¿no? Y para formar nuevas generaciones, por mostrar conductas, respuestas condicionadas más altas, ujú, eventualmente dominaron al final en las últimas generaciones. Obtuve pues arquitecturas de ciertos tipos, ¿no? ujú, Y se mostró una evolución clara en el sentido de, pues, en el sentido de ajuste, ¿no? De ciertas medidas que se usan para definir el ajuste y la adaptación en ya modelos, en este tipo de modelos, ¿no? De algoritmos genéticos, ¿no? ujú. Que se define en términos de éxito reproductivo, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, si un estudiante de licenciatura quisiera hacer una maestría con usted, ¿no? ¿Qué materias recomendaría que tomara este estudiante, ¿no? ¿Más en filosofía, en matemáticas? Bueno, de nuevo, para mí es muy difícil para mí, digamos, emitir opinión al respecto, porque siento como que le estoy diciendo a alguien lo que debe hacer y a mí eso no me gusta. No, yo no soy quien para decirle a nadie qué debe hacer o qué no debe hacer. Ah, mi historia personal, lo mejor que puedo hacer lo más honesto que puedo hacer es compartir mi historia personal. Y hay que cada quien decida, ¿eh? Para mí, el estudio y la filosofía, y tener un contexto filosófico explícito, yo considero que me ha hecho un mejor científico. Ujú, Pero ese es mi caso. Para mí la filosofía, específicamente la filosofía analítica, que es en donde me especializo, porque ya la filosofía continental es otro rollo que no me interesa, honestamente. Eso no significa que no sea importante, pero no me interesa. Para mí la filosofía analítica, ah, practicada en la investigación científica, como algo, parte integral de la investigación científica, es una herramienta de empoderamiento intelectual. Y me pueden citar al respecto. ujú, Ah, entonces, de nuevo, eso es lo que yo siento, esa ha sido mi experiencia. La filosofía analítica me da una visión más amplia que trasciende
las circunstancias más inmediatas de la experimentación y de la investigación científica, y que me dan un contexto de reflexión más detallada, ¿no? Más profunda sobre lo que hago, sobre todo como herramientas críticas, sobre todo de autocrítica, ¿no? Ujú, Entonces, eso es lo que yo hice, ujú, y me salió muy bien. Eso no garantiza no significa que otra gente deba hacerlo, ni tampoco garantiza que otra gente también le va a resultar igualmente bien. De nuevo, cada historia individual es muy diferente, ¿no? De todas maneras, aquí en nuestra maestría, en nuestro posgrado, pues yo doy cursos introductorios de filosofía de la ciencia, cursos introductorios de filosofía de la mente, ah, para, digamos, contemplar la posibilidad de estudiantes que lleguen allí con un interés, pero que no hayan tenido un entrenamiento académico formal en esos contenidos, ¿no? Y también curso introductorio de conexionismo. ah, genial. Y ya que estamos hablando de filosofía y filosofía de la ciencia, ¿no? Aquí teníamos una pregunta de ¿qué opina respecto al emergentismo de Bunge, ¿no? O las propuestas bungianas. Bueno, para mí, Bunge siempre me resultó, bueno, no siempre, pero desde hace mucho tiempo me ha resultado un filósofo muy difícil de encajonar, ¿no? Muy difícil de caracterizar, porque él como trató de formular su propia filosofía, ¿no? Muy al margen de otras, ¿no? Entonces, de otras más, digamos, más conocidas y más familiares y más discutidas, eso no necesariamente significa que sean mejores, ¿no? Pero a mí me resulta muy difícil, específicamente en el emergentismo de Bunge, por ejemplo, en su artículo que llama Materialismo, perdón, en su libro de 1971, si mal no recuerdo, eh, u 81, híjole, no me acuerdo bien. Em, creo que es 71, si mal no recuerdo. Es donde él expone en parte su emergentismo, ¿no? Aquí estoy checando un momentico, perdón, 1981, sí, esa es su libro de 1981, Materialismo Científico, pues él desarrolla toda esta cuestión del emergentismo y de las propiedades emergentes reconoce algunas influencias allí antiguas. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que no menciona por ninguna parte en ese libro, hasta donde recuerdo, no menciona a uno de los fundadores del emergentismo, que fue Broad, C.D. Broad, en su libro de los años 20, ah, sobre la ciencia. Entonces, a mí Bunge siempre me ha resultado muy difícil caracterizarlo, ¿no? Algunas veces me da la impresión de que está proponiendo cosas que ya otras personas, otros autores han propuesto, pero que no reconoce. No lo estoy acusando de plagio, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente la impresión que tengo es que como que ha redescubierto cosas que ya otra gente descubrió, o ha replanteado cosas que otra gente plantearon, pero de otra manera distinta. Ah, entonces, pero específicamente respecto al emergentismo, no es una sola propuesta, no es una sola teoría, es una familia. Hay varias versiones de emergentismo. Para mí la de Bunge me cuesta entenderla, ¿no? Sobre todo porque no se mete mucho en la cuestión de bueno, ah, eh, un problema allí muy importante y muy difícil aún no resuelto es qué es una propiedad emergente exactamente. Ese es un problema conceptual básico allí. ¿Qué es una propiedad emergente? Fíjense, cuando estamos hablando de propiedades, estamos hablando de una categoría allí ontológica que en sí misma plantea problemas muy difíciles, desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, ¿no? Que es el problema de los universales, se le conoce tradicionalmente de esa manera, que fue el problema central de la filosofía medieval, el problema de los universales, entendidos como entidades abstractas.
Entonces, cuando interpretamos propiedades como entidades abstractas, ahí la cosa se complica mucho, porque exactamente qué significa que una propiedad emerge de otras propiedades. Allí no, ahí el- a mí no me queda claro en términos de, por lo menos de una ontología tradicional. Ah, eh, pero bueno, ya, eso. Gracias por su respuesta. Ya estamos llegando a la última pregunta ya de nuestra entrevista, ¿no? Siguiendo con el tema de la filosofía, ¿considera que la psicología le ha realizado alguna contribución a la filosofía en general o en específico a la filosofía de la ciencia? Sí, claro, y a la filosofía de la mente también. Ah, para empezar, pues hay toda una filosofía especial de la ciencia que es la filosofía de la psicología. Y sin psicología no habría filosofía de la psicología. Entonces, sí ha hecho una contribución importante, ¿no? En inspirar muchas discusiones al respecto. Ah, Más específicamente, pues ya contribuciones de perspectivas distintas, particulares dentro de la psicología también se pueden identificar sobre la filosofía. Por ejemplo, el conductismo watsoniano ejerció una influencia fuerte sobre o inspiró mucho lo que se conoce como el conductismo lingüístico, ¿no? Que fue una propuesta que encontramos, por ejemplo, en el positivismo lógico, que se concentra sobre la interpretación de los términos psicológicos del lenguaje ordinario. Otra influencia de la psicología, eh, quizás más discutible eh, o más cuestionable para gente que está que se inspira por el conductismo radical, la propuesta de Kuhn, por ejemplo, sobre las revoluciones científicas y la ciencia normal y todo ese rollo, un hecho mano allí de la psicología piagetiana para explicar algunos aspectos de lo que él llamó, lo que Kuhn llamó la visión del mundo, ¿no? Este, entonces, y ahí apeló, ahí echó mano de investigaciones de la época de psicología de la percepción, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, yo diría que sí ha habido una contribución importante de la psicología sobre la filosofía de la ciencia y la filosofía de la mente. Gracias, doctor. Ahorita hemos acabado las preguntas que teníamos ya preparadas, ¿no? Ahorita quizás preguntar a Darwin si por las redes hay algún tipo de comentarios, consultas que podamos tener, si no ya para ir cerrando. ¿Nos comentas, Darwin? Y hasta el momento no hay alguna pregunta. Sin embargo, también pues vamos a esperar unos segunditos a ver si alguna persona que nos está siguiendo en redes sociales tendría alguna consulta, alguna pregunta. De igual manera, a través de aquí en la plataforma del Zoom, si es que ha habido algún interés sobre algún punto que hemos estado conversando. Y vamos a esperar unos segundos para ello. Y si no, pues ya vamos a dar por finalizada la entrevista. Gracias, Darwin. Aquí me llegó una pregunta de Jan, ¿no? Eh, ¿Es un mito que netamente es necesario el sistema nervioso para el aprendizaje? ¿Y cómo llamaríamos entonces al proceso de adquisición de habilidades de las inteligencias artificiales que no poseen sistema nervioso? Bueno, sí, eso hace referencia a un artículo que publiqué ya hace unos años, que justamente el título es la pregunta de si es necesario un sistema nervioso para el aprendizaje. Y de nuevo, mi respuesta general mi reacción general es otra pregunta, es hacer otra pregunta, bueno, o plantear, depende. Acá llamas aprendizaje, para empezar. Y aún más problemático todavía, ¿qué significa que es necesario para? Que eso es una palabrita que se usa a diestra y siniestra. Esto es necesario para esto, pero no se aclara exactamente qué significa eso de la necesidad. Eso es todo un tema enorme en filosofía analítica, en lógica y en metafísica o en ontología. Metafísica entendida como ontología. ¿Ok? Ah, la noción de necesidad.
que cuando se habla de condiciones necesarias en ciencia, pues de nuevo, es muy común hacerlo, pero no se aclara, bueno, exactamente eso, en qué consiste la necesidad y la suficiencia también, cuando se habla de condiciones necesarias y suficientes para algo. Entonces, mucha de la reflexión es eso, ¿no? Bueno, mucho depende de qué llamemos necesidad. ¿Sí? Bajo ciertas acepciones de lo que es necesidad, quizás sí un sistema nervioso sea necesario, pero bajo otras acepciones no. ¿No? Y también, por supuesto, depende mucho de aprendizaje, de qué llamemos aprendizaje, ¿sí? De cómo definamos aprendizaje. Y no hay una definición única de aprendizaje universalmente aceptada en psicología del aprendizaje. ¿No? Gracias, doctor. Aquí en el chat tenemos otra pregunta, ¿no? Ujú. ¿Qué opina de la propuesta del recién fallecido doctor Rubén Ardila sobre la síntesis experimental de comportamiento, ¿no? ¿Cree que la psicología es una sola o se podría integrar en una sola? De nuevo, el tema de la unificación, que también he escrito al respecto, la unificación en psicología es bien complicado. ¿No? Am, yo no veo viable una unificación total de la psicología, a menos que se haga de una manera autoritativa, autoritaria, dictatorial, a la manera de la Unión Soviética o algo así. ¿No? Eh, a mí en lo particular no me molesta tanto el alto grado de desunificación y fragmentación de la psicología. ¿No? Es un hecho que para mí es mucho más productivo tratar de reflexionar qué implica, cuáles son los posibles problemas que pueda tener, eh, y por qué ocurre. ¿Sí? Más que estarnos quejando sobre o angustiarnos sobre que la psicología está desunificada, entonces vamos a tratar de unificarla, ¿no? La verdad no creo que eso sea, de nuevo, esa es mi opinión personal. Para mí no es un problema así, eh, que a mí me interese particularmente en resolver. ¿Sí? En un sentido, sí podemos hablar unificaciones locales, por ejemplo, ¿no? De algunas partes dentro de la psicología. Eso lo veo como más viable, ¿no? Pero de nuevo allí parte importante de esos esfuerzos es reconocer, es lo que yo llamaría una actitud pluralista, ¿no? Reconocer la diversidad, ¿no? Reconocer que hay distintas posturas. No es un eclecticismo, ojo, no estoy proponiendo un eclecticismo, estoy hablando de un pluralismo, que es diferente, que es una actitud en la que se reconocen distintas perspectivas, ¿no? Que pueden ser valiosas por razones distintas y pueden cumplir objetivos distintos. Entonces, mucho depende de los objetivos que persigas, ¿no? Y ya decidir, ponernos a discutir cuáles objetivos son más importantes que otros, ya eso de nuevo, caemos de nuevo en la cuestión de los intereses personales y de lo que creemos nosotros que es importante, que puede ser muy diferente de lo que tú creas que es importante. Entonces, mi actitud en general ante este tipo de discusiones, ¿no? Es una actitud pluralista. Por ejemplo, el problema de cuál es el método propio de estudio de la psicología, ¿no? Que si el método inductivo o el método hipotético deductivo. Bueno, ¿por qué plantearlo en esos términos excluyentes? ¿Por qué no puede ser ambos? De hecho, se utilizan ambos métodos en ciencia. Claro, son radicalmente distintos y no se pueden unificar en una metodología coherente. ¿Sí? Pero ambos son utilizados para distintos propósitos en ciencia y algo son igual y todos esos propósitos pueden ser igualmente valiosos. ¿No? ¿Por qué ponerlo de esa forma tan conflictiva, ¿no? Eso es algo que yo la verdad no entiendo, ¿no? Pero bueno, no sé si respondí la pregunta o no, pero Y rescatando esto que comentó sobre integración a nivel local,
¿no? ¿Ha logrado revisar esta última propuesta del doctor Ricardo Pérez Almonacid sobre el tema de psicologías no mediacionales? Eh, no lo dice su última publicación al respecto. Sí, No, sobre... no la he revisado, honestamente, no la he leído. Pero cuando hablo de unificación local, me refiero, por ejemplo, a algo muy específico en nuestro modelo. Nuestro modelo es un modelo que trata de unificar condicionamiento pavloviano y condicionamiento operante. En un sentido muy específico de lo que significaría unificar. Es un sentido muy específico, muy concreto, ¿no? Que no necesariamente es generalizable a otros contextos o otros intentos de unificación. ¿No? Entonces, ese tipo de esfuerzos sí, pues los veo como más viables, ¿no? Y más fructíferos, porque su carácter local te permite elaborar detalles y la gracia está en los detalles. Porque, como dice el dicho en inglés, Dios y el demonio están en los detalles. Es decir, las virtudes y defectos de cualquier propuesta se va a ver es en los detalles. Toda propuesta así expresada, formulada de manera superficial, suena muy bonita. Es donde cuando entramos en los detalles, y mientras más detalles profundicemos, mejor. Entonces, esa es como sería mi opinión al respecto. Muchas gracias, doctor. Entonces, Darwin, entiendo que no tendríamos más preguntas por redes sociales, ¿no? No, no, por el momento, no, no hay una pregunta, sino ya para ir cerrando, yo tendría una pregunta, ¿no? ¿Qué le recomendaría a la comunidad que está comenzando, que está iniciándose su interés en el análisis de la conducta y que quizás a veces puede ver estos deberías, esas obligaciones, digámoslo así, prescripciones, ¿no? Como lo habían Ujú, comentado hace algunos minutos, ¿no? ujú. ¿Qué le recomendaría para poder lidiarlas y poder dedicarse de una manera sostenible, ¿no? Al análisis de la conducta? Bueno, de nuevo, esa es una pregunta muy difícil. O sea, yo no, cada historia, como dije, individual es muy diferente. Y ah, e- es- es- todo esto es algo fuertemente circunstancial. ¿No? Y las circunstancias, pues, difieren muchísimo de una persona a otra. Entonces, para mí es muy difícil hacer recomendaciones, porque eso implicaría algo con lo que yo no estoy de acuerdo, que sería, pues, suponer que mis circunstancias son generalizables a otra gente y no es así. ¿No? Puedo de nuevo compartir mi experiencia al respecto. ¿No? A ver qué pueden rescatar al respecto y qué les puede servir. Pero hasta allí, yo no las llamaría ni siquiera ni recomendaciones, ni siquiera, ni sugerencias siquiera. ¿No? Mi propia historia fue esa y de nuevo fue fuertemente circunstancial, ¿no? Como les conté al principio. ¿No? Y pues mm, también tuve suerte, muy buena suerte. Yo creo que el elemento de la suerte es importante allí. Tuve la inmensa fortuna de, por ejemplo, hacer el doctorado en la Universidad de Massachusetts, que para mí fue algo un evento muy importante, muy formativo para mí. Y pasé 6 años en Estados Unidos haciendo ese doctorado. ¿No? Y tuve la oportunidad, conocí a Skinner, por ejemplo, personalmente, unos como 3 meses antes de que se muriera. Este, Justamente lo agarré, logré hablar con él antes de que muriera. Ah, eh, Conocí a Andy Barto, por supuesto, y muchas otras figuras, ¿no? Importantes. ¿No? Eh, y, y de trabajar con John Donahoe. John Donahoe fue una bendición. Tuve una gran suerte de poder trabajar con él porque es una persona decente, es una persona gentil,
bondadosa, pero no siempre es así, ¿no? Entonces yo creo que hay también un elemento ahí de suerte que hace que todo, que sea muy impredecible qué va a pasar, cómo se va a desarrollar, ¿no? Ah, entonces, puedo, digamos, dar opiniones o sugerencias, entre comillas, pero demasiado abstractas, demasiado generales, ¿no? Como sigue tu pasión o, este, no sé, haz lo que te guste, pero eso es tan general y tan obvio que haz lo que te apasiona, ¿no? Ah, pero es demasiado general. Igual, igual aunque sea demasiado general, creo que incluso en la argumentación que nos está brindando le da una suerte de soporte o al menos unas ideas, ¿no? Generales también para esos puntos, ¿no? Sobre el Ujú, análisis de la conducta, sobre todo en nuestra región en América Latina, ¿no? ujú, Bueno, yo creo que con eso ya estaríamos terminando. Muchas gracias a todos los presentes que nos han acompañado en la transmisión, también las personas que nos vienen acompañando por el Zoom. Y ya con eso pues nos despedimos. Espero que haya sido un espacio agradable y que no sea la última vez. Quizás ya en otras ocasiones podamos seguir conversando con el doctor José Burgos. Y nada, ¿no? Y bueno, no sé si José tienes unas últimas palabras. José Villanueva. Sí, de mi parte también, ¿no? Agradecer esta bastante enriquecedora conversación, ¿no? Agradecer al doctor José Burgos por la disposición, por estar acá, por poder conversar, ¿no? Igual que Darwin, ¿no? Comentar que desde la asociación esperamos que en un futuro tengamos también más de estos encuentros. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad.